sea simplemente notar en una obra, sino que nosotros podamos tatuar, como dice tu palabra, Señor, tatuar tu ley en nuestro corazón, danos la capacidad de retener, danos la capacidad para interpretar, dale al profesor medios de facultad, Señor, para poder hacer lo que tengamos que hacer conforme a tu palabra y aprender de tu palabra, Señor. Bendice el pan que hoy vamos a comer, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén, amén y amén. Muy bien, muy buenos días a todos los presentes. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Regálenme un saludito si son tan gentiles. Gloria al Señor. Buenos días, Albertico. Buenos días en Santa Marta, en Ciénaga del Mira, en Venezuela, Alejandro. Mi hermano, Dios me lo bendiga. Y a los demás también, ¿cómo están? Buenos días. Mis amados hermanos, estamos leyendo el segundo libro de Crónicas. Estamos aprendiendo acerca de el libro que fue escrito después, ¿sí? Un momento que alguien tiene ya. El libro que fue escrito después del cautiverio de Babilonia. Israel, Judá, ¿sí? Primer libro de Crónicas, sí, señor. El primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras y Nehemías son un solo libro en el canon judío. Primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, el primer y segundo libro de Crónicas son un solo libro. Y este libro encierra la historia desde Génesis hasta Segundo de Reyes. ¿Ok? Vimos, por ejemplo, en una especie de rapidez, que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 de primer libro de Crónicas, ¿sí? Está resumido aproximadamente, oído, unos 3.500 años de historia, desde la creación, desde los descendientes de Adán, hasta cuando Judá regresa de Babilonia a, ¿cómo se llama? A la tierra prometida. ¿Estamos? Es un libro que nos va a resumir y ya vamos en el capítulo 3, versículo 10. Estamos leyendo desde hace unos días, estamos leyendo, ¿cómo se dice? Los nombres de los descendientes, porque lo primero que necesitan los judíos al regresar es nada más y nada menos que identidad. Están aprendiendo su identidad, de dónde vienen. Eso es muy importante, que cada uno de nosotros sepa su identidad en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? ¿Alguno de los presentes me puede recordar quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad, nuestra profesión en Cristo? ¿Quién me lo recuerda? Sí, señor. ¿Y me puede decir el texto, por favor? El texto. ¿Alguno lo tiene? ¿Nada? Primero de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9 nos da la identidad. Sí. Dije primera, perdón, segunda de Pedro, me equivoqué. Capítulo 2, ay, ¿qué pasó? Un momentico. Primera de Pedro, capítulo, no, sí es capítulo 1. Leí fue el capítulo 2, es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ahí nos da la identidad y nos dice primero que nosotros somos piedras vivas, somos Petrus pequeños, somos como el apóstol Pedro. Y usted, esa palabra ahí, somos Petrus, piedras vivas.
Dos, que debemos ser edificados sobre la casa espiritual. El fundamento Jesucristo y encima del fundamento debemos ir edificando. Hoy vamos a colocar algo más sobre esa edificación. Tres, recuerde, primero, somos piedras vivas. Segundo, debemos edificarnos. Y tercero, somos sacerdocio santo para poder hacer o sacrificar o ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Amén. Ahora, en el versículo 9 nos repite que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso se llama tener identidad. Por eso Israel, estamos leyendo el primer libro de Crónicas para que Israel obtenga su identidad, de dónde son, quiénes son y para dónde van. ¿Ok? ¿De dónde vienen, quiénes son y para dónde van? Primero de Crónicas, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leerlo, por favor, si son tan amables. Cada uno abre sus Biblias. Vamos a afilar la espada. Amén. A afilar la espada. Gloria al Señor. Descendientes de Salomón. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, del cual fue hijo Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram. Perdón, esto ya lo leímos, qué pena con ustedes, ¿verdad? Terminamos hablando la semana pasada, fue de primero de Crónicas capítulo 4. ¿Cómo? Sí, vamos para los descendientes de Simeón, tiene toda la razón, porque en la clase pasada hablamos de la historia de Judá y Tamar, de la ley del levirato, ¿sí? De la tradición judía, de cómo una mujer viuda no tiene hijos, entonces queda desamparada. Y para que no quede desamparada, Dios hizo una ley. ¿Esa ley cuál fue? Que tenía que el hermano embarazarla a ella, llegarse a ella, y los hijos que nacieran no serían hijos del progenitor, serían hijos del difunto. Eso es para que pudieran recibir la herencia, que era doble a los demás. Entonces terminamos ahí. Sí, señor. Estamos ahora en capítulo 4, versículo 24. Los hijos de Simeón, Nemuel, Jamín, Jarit, Sera, Saúl, y Salum su hijo, Nipsam su hijo, y Misma su hijo. Los hijos de Misma, Amuel su hijo, Sacur su hijo, y Simei su hijo. Los hijos de Simei fueron 16 y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá. Y habitaron en Berseba, Molada, Asaur, Azar, Sual, Bila, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siclag, Bet Marcabot, Azar Susim, Bet Birai y Saraim. Esas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimón, Toquem y Asam, 5 pueblos. Y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta abajo. Esta fue su habitación y esta su descendencia. Y Mesobab, Jablec, Josías, hijo de Amasías. Me gustaría un momento hacer un paréntesis e invitarlos a todos que ahí con el micrófono apagado leamos. Les voy a invitar a que ustedes lean ahí junto conmigo. No abran el micrófono, porque si ustedes abren el micrófono, normalmente llega 2, 3 segundos después su voz. Entonces los voy a invitar para que aprendamos a vocalizar, para que aprendamos a leer estos nombres difíciles. Y el secreto es abrir la boca bien para poder gesticular. ¿Ok? Bueno, estamos en el versículo ¿qué?
35, a la 1, a las 2 y a las 3. Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elioenai, Jacoba, Jesoaía, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaía, y Ziza, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jedaías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Estos por sus nombres son los principales entre sus familias, y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. Y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados. Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes. Y estos que han sido escritos por sus nombres, vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pasto para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy. Capítulo 5. Descendientes de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado como primogénito. Bueno, vamos a subrayar ese versículo, ¿sí? Vamos a afilar la espada y vamos ahora a ir a otro versículo y, como se dice, relacionar. Amén. Vamos a afilar la espada. Ese versículo primero de Crónicas, capítulo 5, lo vamos a relacionar con Génesis 49. Génesis 49. Génesis capítulo 49. Ay, yo estoy en Deuteronomio. Génesis 49. ¿Qué es Génesis 49? La última oración de Jacob. Antes de morir, le dijo, versículo 4, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Ahí vamos a escribir primero de Crónicas capítulo 5. ¿Les parece? En Génesis 49. Primero de Crónicas capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? Y viceversa. Génesis 49, 4. En primero de Crónicas 5, 1. Génesis 49, 4. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Que Rubén se acostó, tuvo relaciones sexuales con una de las concubinas de su papá. Por eso perdió la... ¿Qué dice mi amor? En Génesis 35, 22. Entonces relacionen ese texto también con Génesis 49, 4. Y con primero de Crónicas capítulo 5, versículo 1. Génesis 35, 22. ¿Para qué sirve afilar la espada?
sirve precisamente para que cuando usted lea un texto, ese texto lo relacione rápidamente con otros textos que tienen que ver con ese tema central del versículo. ¿Listo? Ok, vamos a seguir leyendo. Amén. 2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. A ese versículo se lo vamos a sumar ahí en Génesis 49. Vamos ese versículo a escribirlo en Génesis 49:10. Génesis 49:10. Vamos a relacionarlo con primero de Crónicas 5:2. Génesis 49:10 con primero de Crónicas 5:2. Ok. Y aquí hay algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta. Sí. Judá llegó a ser el mayor. Oído, Rubén el primero. El segundo es Leví. El tercero es Simeón. ¿Ok? Si ustedes miran Génesis 49, van a ver el orden. ¿Sí? En el versículo 3, Rubén. En el versículo 5, Simeón y Leví. ¿Listo? El problema es que Rubén pierde la primogenitura por haberse acostado con una concubina de su papá. Y Simeón y Leví pierden la primogenitura por la masacre de Siquem. Cuando Siquem se llegó a ¿cómo se llamaba? A Dina, otra hija de Jacob, Dina. Eh, Tuvieron relaciones sexuales y se amaron. Y Siquem le dijo al papá, que también se llamaba Siquem, papá, yo me quiero casar con ella, habla con Jacob. Y le dijo que se querían casar. Jacob no dijo nada. Y Simeón y Leví inventaron una mentira y dijeron, bueno, la ley nuestra dice que no podemos casarnos con gente circuncisa. Eso no era cierto. Eso no decía ninguna ley, no había ley tampoco. Pero ¿para qué lo hicieron? Para que ellos se circuncidaran y al tercer día donde la circuncisión duele más y no te puedes mover, entonces Simeón y Leví cogieron espadas y mataron a todo el pueblo de Siquem. Y a las mujeres y a los niños los hicieron esclavos. A raíz de esa masacre, Dios se airó y ahí es donde ustedes leen Génesis 49 que Siquem que Simeón y Leví van a ser apartados de Israel, van a desaparecer. Por eso vemos en el mapa, vamos a mostrar un mapita por acá. Un momento. ¿Sí? Aquí en el mapa ustedes se van a dar cuenta, ¿sí?, que Simeón al sur, díganme si logran ver el mapa, por favor. ¿Logran ver el mapa? ¿Sí o no? ¿Sí? Judá está al sur y dentro de Judá está Simeón, porque Génesis 49 dice que los va a desaparecer. Y Leví no tiene tribu. Leví vive dentro de sus hermanos. Pero me llama mucho la atención aquí, me llama la atención que el texto en primero de Crónicas dice, mas el derecho de primogenitura fue de Josué, de José. Y José, el consentido de Jacob, queda como el primero. Dime, Albertico. Levantaste la mano, Alberto. Marle, levantaste la mano, cuéntame. Sí, hermano. Sí, perdió la
Y Leví, hija de otro, sí, también Leví, sí, señor. sí. Y aquí en Génesis 49, pues sigue Judá como a él le alabarán sus hermanos, sus manos en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tus padres se inclinarán a ti, cachorro de león, En prado Judá. de la presa. Y porque ahora sale aquí Crónica diciendo que es el hijo de José. No, el segundo versículo dice, bien que Judá llegó a ser el mayor. Ahora Judá es el mayor. ¿Sí? Pero el derecho de primogenitura. ¿Qué es el derecho de primogenitura? Es que los primogénitos reciben doble porción. Entonces, mire aquí, mire la pantalla, y usted se va a dar cuenta que Manasés, el hijo de José, recibe doble tierra. ¿Sí? Efraín también hijo, pero Manasés recibe doble terreno. ¿Está viendo el mapa, mi hermana? ¿Sí se ve o no se ve? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, es el caso de que él recibió como mayor parte. Ahora, hay otra cosita. Vámonos para Génesis, a los últimos capítulos. En Génesis. Vámonos para Génesis. Los últimos capítulos. Y vamos a mirar en el capítulo 48 la bendición de Efraín y Manasés. ¿Sí? Versículo 14, Génesis 48, 14. Entonces Israel, baja la mano, Marre, si eres tan amable. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Sí, un momento, ¿qué pasó acá? Ya va que necesito dejar el mapa, un momento. Aquí está. Ya. Y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adredes. Aunque Manasés, ¿qué? Es el primogénito. Entonces, el derecho de primogenitura, ¿recuerdan ustedes que hablamos de la ley del levirato? ¿Quién me recuerda la ley del levirato, por favor? A ver, alguien que me diga de qué se trataba la ley del levirato. El hermano mayor tenía doble porción en la herencia. Ajá, y esa ley, cuando lo de Onán, Tamar, Judá, ¿qué pasó? Bueno, ahí hubo algo que pasó que los hermanos sucesivos a ese mayor cuando se murió el mayor de los hijos y estaba casado con Tamar, creo que era así. ¿Sí? Entonces le dieron como esposo al segundo hijo. Onán, Pero ese segundo no quiso procrear porque de pronto pues la herencia iba a recaer sobre los hijos de Tamar. sí, Pero iban a seguir también, no sé. ok, sí, es que es doble porción para los hijos del primero. Entonces el segundo, Onán, no quería darle hijos a él, creo que se llamaba él. ¿Sí? Espere que por aquí está Judá. ¿Dónde está que nosotros lo estuvimos estudiando hace unos días? Aquí, primero de Crónicas. Se llama él. Primero de Crónicas. A ver, busquemos. Primero de Crónicas. Y los descendientes en el capítulo 2 versículo 3 de Primero de Crónicas. Los hijos de Judá, Onán y Sela. Era un hombre malo, Dios lo mató. Onán no quería embarazar a Tamar para que él recibiera ya muerto la herencia en sus hijos, en el que procreara. Entonces Dios lo mató. Y le tocaba a Sela,
el turno, pero era muy niño. Y ya les conté esa historia, que Judá no quiso darle el tercero. Y la dejó quieta y, perdónenme la expresión, quiso bailarle el indio. Es una expresión que tenemos aquí, que prefieren ponerse a dar vuelticas cerca de la candela, pero nunca meterse en ella. Solo le dan vuelticas. Entonces, da vuelticas y nunca le da su hijo para que la embarace por ser muy jovencito. Eso es lo que quiere decir. Aquí vemos entonces que el derecho de primogenitura de José recae en su hijo Manasés. Por eso Manasés tiene que doble porción de tierra. Ya vieron la explicación. Por eso ustedes escuchan la media tribu de Manasés al oriente y la media tribu de Manasés al occidente. ¿Estamos claros? Bueno, sigamos leyendo. Primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 3. A ver, Albertico, atrévase. Ayúdeme a leer si es tan amable, por favor. ¿Dónde anda Marelvis? ¿Dónde está Carlito Junior y Carlos Papá? ¿Están por ahí? Alejito, ¿ya llegó Gladiver o no? Alejo, Edelmira, ayúdame, Alberto. Capítulo 5, versículo 3 en adelante. Primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Fueron pues los hijos de Rubén primogénito de Israel, Hanoc, Palú, Esrom y Carmí. Los hijos de Joel, Semaías su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo, Micaía su hijo, Reaía su hijo, Baal su hijo. Pare, por favor. Pare, porque aquí hay algo impresionante. Le pusieron Baal a una persona. Y Baal es el dios semítico de Canaán. Vamos a mirar un momentico, devolvámonos un poquito hacia atrás. ¿Sí? Los hijos de Rubén, Hanoc, Falu, Esrón y Carmi. Ahora se va por los hijos de Joel. ¿Este Joel de dónde salió? ¿Ah? Ayúdenme. Dice, los hijos de Rubén son Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaía su hijo, Gob su hijo, Simei su hijo, Micaía su hijo, Reaía su hijo, Baal su hijo. Bueno, aquí no encuentro muy bien, pero siga. Siga el versículo 5. Aquí viene algo interesante. ¿Qué dice? Micrófono, Albertico. Versículo 5 en adelante. Micaía su hijo, Reaía su hijo, Baal su hijo, que era su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas. Vamos a afilar la espada. Vamos a afilar la espada. Ese texto lo vamos a, ¿cómo se dice? A, a enlazar eso, ¿sí? Con Segundo de Reyes 15. No, Segundo de Reyes 10. Versículo. Ay, se me olvidó. Aquí dice 29. Segundo de Reyes dice 29. 15. Ah, bueno. Segundo de Reyes 15, 29. Ahí, enlácelo. Sí, enlácelo. Primero de Crónicas 5, versículo 6
está Tiglat-Pileser. ¿Sí? Primero de Crónicas 5:6 con Segundo de Reyes 15:29. Primero de Crónicas 5:6. Sí. Bueno, dale, sigue por favor. ¿Ya afilaron la espada? Y viceversa, ¿no? Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 29. ¿Qué dice? Siga, por favor. Segundo de Reyes 15:29 dice, en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Icón, a Bet-Maca, a Noa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar, a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca, y todo lo que hizo, Amigo, aquí que está perdón, escrito en el libro de Crónicas de Reyes. perdón, mi amigo. ¿Qué está leyendo? Segundo de Reyes. Ya, Marrecita. Marre, espérate. Alberto, ¿qué está leyendo? Segundo de Reyes, capítulo 15. Es primero de Crónicas 5, versículo 7 en adelante. Yo sí dije, ¿qué pasó aquí? Me perdí. No, tú estás leyendo primero de Crónicas 5, versículo 6 en adelante. Dale. Solo fue una filadita que le pegamos. Sí, anote. No, era una filadita que estábamos pegando ahí, me hago entender. Ok. Bien. Sí, primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 5, del 7 en adelante. Y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en su descendencia, tenían por príncipes a Gediel y a Zacarías, y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baalmeón. Vamos a hacer algo. Desde el oriente hasta la entrada del desierto. Alberto, vamos a hacer algo. Vamos a ir aprendiendo. La Z no se dice Z, se dice Z. Ponga la lengua en los dientes, se llama labidental. La Z es una palabra labidental. Entonces, versículo 7, al finalizar no dice Zacarías, dice Zacarías. Y Bela, hijo de Azaz. Inténtalo, Alberto. Diga Zacarías. Diga Azaz. ¿Cómo? Eso, Azaz. Pizza. Diga pizza. Zapato. Eso. Alguien dirá, pero si eso para qué? Lo que sucede es que cuando alguien está escuchando, tiene que entender la diferencia entre la S y la Z. Porque si usted no dice la Z no la dice bien pronunciada, él va a ir a escribir por ahí en su cuaderno una S. Y con el cambio de una letra hemos aprendido que pueden cambiar muchas cosas. ¿Listo? Sigue, por favor. Tarea de aquí en adelante. ¿Cómo es? Z. ¿Listo? Dale.
De ahí viene la palabra. Y Bela hizo de Atá. Se perdió la señal. ¿Alguien escucha? ¿Ustedes escuchan, Albertico? No, Fuera. ahora mismo no. No, ¿verdad? Se perdió la señal. Albertico se nos fue. Algo debe ser por internet. Era hijo de Atá, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baalmeón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra. Alberto, ¿me oyes? No, Alberto está teniendo problemas con el internet. ¿Sí? Entonces vamos a seguir aquí. Albertico, ¿me oyes? Sí. No, lo que pasa es internet. Ahorita hubo algo y es que, bueno, hubo un enredo ahí. Vamos a seguir. Alberto, estabas en el versículo 8 otra vez, por favor. Sigue leyendo el versículo 8 si eres tan amable. Y Bela, hijo de Atá, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baalmeón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano. Y ellos habitaron sus tiendas en toda la región oriental de Galaad, descendientes de Gad. Ok. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal de Basán, el segundo Zapán, luego Ganai, después Zaphat y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacam, Sia, Eber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abijail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Esisai, hijo de Jadó, hijo de Bud. También Ahí, hijo de Abiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres, y habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón, hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados con sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Ok, muy bien. Notemos, mire, aquí toca tener una especie de buen conocimiento de la palabra, ya que, perdóneme la expresión, el texto puede para nuestros errores, estar haciendo un sancocho, ¿no? Porque, por ejemplo, se va a hablar de Tiglalpileser en el versículo 6, ¿sí? Y Tiglalpileser está en Segundo de Reyes, capítulo 15. Pero después en el versículo 10 habla de Saúl. Y Saúl está mucho antes de Tiglalpileser en Primero de Samuel. Entonces, si alguien lee esta historia y no tiene idea de cronología, se va a volver el cerebro un sancocho. ¿Listo? Bueno, vamos ahora a leer capítulo 5, versículo 18 en adelante. ¿Qué dice, por favor? Historia de las... Ok, hágale, Juanita, hágale. Usted tenía la palabra, qué pena, y yo pensé que ya la había dejado.
El abogado. Historia de Espera un las dos momentico, tribus y media. espérate un momentico que sonó a abogado. Proceda, le cedo la palabra. Oiga, lo que se aprende no se hurta, ¿no? Dale, Marle. Historia de las dos tribus y media es versículo 18 del capítulo 5 del primer libro de Crónicas. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. Mi hermana Marle, Y tomaron, dígame en qué versículo va que yo voy perdido. Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. Dale, gracias. como el 18 y no por el 19. Dale, va por el. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 asnos y 100.000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal-Hermón y Senir y el monte de Hermón. Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Jeremías, Odavías y Javier, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se constituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alambo, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta ahora. Hasta ahí termina el 5 Sí, del señora. primer libro de Crónicas. Sí, señora. Recuerden que estamos haciendo ya en Primero de Crónicas. Primero de Crónicas está haciendo un resumen. Comienza un resumen de la descendencia, pero después comienza a hablar de cada tribu, la historia de lo que saben, ¿no? Porque pasaron 70 años en Babilonia sin leer la Torá, sin saber de su identidad. Entonces eso está hablando aquí. Listo, mi hermana, si es tan amable, siga por favor el capítulo 6. ¿Qué dice? Capítulo 6 del primer libro de Crónicas. Descendientes de Leví. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat: Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Aram: Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar engendró a Fines, Fines engendró a Abisaú,
Buki engendró a Uzi, Uzi engendró a Seraías, Seraías engendró a Merayot, Merayot engendró a Marías, a Marías engendró a Itoc, a Itoc engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Emás, Aimaas engendró a Azarías, Azarías engendró a Joanán, y Joanán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Marías engendró a Itoc engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Hilcias, Hilcias engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías y Seraías engendró a Josadac. Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá a Jerusalén por manos de Nabucodonosor. Los hijos de Leví. Hasta ahí un momentico. Hasta ahí un momentico. Es interesante darse cuenta que aquí está hablando de los hijos de Aarón. ¿Sí? Está hablando de los de Leví, que es la tribu, pero dentro de la tribu hay un linaje especial que es el sacerdocio arónico. Y nótese que el sacerdocio arónico es ininterrumpido hasta que Nabucodonosor se los lleva. Hoy, 2024, si usted se va a Israel, usted va a escuchar que allá todos son ¿qué? Judíos. Y le llaman judíos, judíos, judíos. Ok. Pero cuando usted se va a mirar el linaje de ellos, hay unos de aquí, hay unos de allá, hay otros de aquí, pero todos se hacen llamar judíos. Si usted les pregunta de qué linaje viene usted, ellos, muchos, no le pueden decir exactamente de dónde son. Los únicos oídos, los únicos hasta hoy, 2024, que pueden rastrear su ascendencia hasta los inicios de Israel son los levitas, son los únicos. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví, los únicos que pueden rastrear su ascendencia hasta los originales de Israel, de sus inicios, son la tribu de Leví, nadie más. ¿Ok? De resto, los demás le van a decir judío, pero el uno puede ser de Simeón, de Neftalí, de Aser, pero todos se hacen llamar judíos. ¿Sí? Son los únicos. ¿Por qué? Porque los levitas son la única tribu sacerdotal. Y eso es algo que los hace especial. Y aquí es donde lo que venimos hablando al inicio, la identidad, los únicos que la tienen son los que logran servirle a Dios. Ellos sí guardan su identidad. Mientras que aquel que no le sirve a Dios no tiene idea de para qué vino a este mundo. No es que yo nací para ser presidente. El problema es que cuando llegas a ser presidente y después ¿qué? Hay un vacío. Hay muchos que logran el cartón, ¿no? Digamos, Dios quiera un día Albertico nos invite a su graduación de abogado. ¿Sí? Entonces, Alberto tiene su cartón y con el cariño y el amor que merece y respeta, no quiero ofenderlo, le va a tocar colgar su cartón porque él no nació para ser abogado. Él, ay, entonces no debe ser así. Excelente que estudie, pero él nació para algo más grande que ser un abogado. Servir a Jesucristo es más grande. Que el derecho le ayude es una cosa, le ayuda y le puede abrir mil puertas, pero el problema es que el derecho canónico romano se cae delante de este derecho canónico celestial. Y este está por encima de la Constitución política de Colombia.
Si alguien me está escuchando en este instante y me dice, un juez de la República me va a decir eso. No es posible que la Biblia esté por encima de la Constitución Política de Colombia. Pues yo le voy a decir que sí, que desde 1991, cuando se aprobó la Constitución que nos rige hoy, hasta el 2024, se han hecho más de 40 reformas. En tan solo 33 años, esa constitución ha sido reformada en ciertas partes, cambiada más de 40 veces. ¿El problema cuál es? Cielo y tierra pasarán, estas palabras no cambian. Y hace 2000 años se cerró el canon y no ha cambiado hasta ahora. La constitución política de Colombia le van a hacer otra reforma pronto. Van a hacer una nueva constituyente, o sea, van a traer una nueva ley. Pero esa ley se cae al piso ante estas palabras que son más grandes y sublimes. Amén. Entonces un abogado pues tiene cosas cristianas más importantes que hacer. Amén. Por ejemplo, mi querido abogado, ¿sí? Por muy buen abogado que llegue a ser imagínese al hermano Albertico siendo el nuevo Abelardo de la Espriella, con jet privado y whiskies de 18 millones de pesos, 28 millones. Bueno, pero por muy abogado que sea, no pueden interceder, abogar, advocado, no pueden ante el Padre Celestial. Todos necesitan un abogado. Y primera de Juan dice que tenemos, capítulo 2, un abogado. Él es el único, Jesucristo. No hay otro abogado en el cielo, ¿no? Aquí en la tierra sí se necesita. Necesitamos que termine y se gradúe rápidamente porque hay cosas legales que se necesitan hacer. Pero ese derecho en las cosas espirituales no sirve. Amén. No sirve cuando queremos que un hijo se rescate. No sirve cuando queremos que la familia llegue. No sirve ese derecho humano. Sirve solamente que el canon bíblico. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, interesante entonces esto, ¿sí? Estamos leyendo que las únicas descendencias que se conocen hasta el día de hoy, se rastrean, son la descendencia de la tribu de Leví. Mi hermana, ¿dónde va? ¿En qué parte vamos? ¿En qué parte quedamos, por favor? El versículo 17 Siga del leyendo. capítulo 6. Siga leyendo, por favor. Perdón, Capítulo 6, perdón. Ahora vamos en el 16. Dejamos a un lado. Dejamos a un lado. Hay un ventilador por ahí, hermano. Dejamos a un lado. ¿No? Ok, ok. Dejamos a un lado la descendencia arónica. Oído, Aarón es de Leví. Pero primero nos dedicamos a lo arónico. Ahora vamos a hablar de la tribu de Leví como tal. ¿Listo? Dale, mi hermana, por favor. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni y Simei. Los hijos de Coat: Aram, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari: Mai, Mali y Musi. Estos son las familias de Leví según sus descendencias. Gersón, Libni su hijo, Jaat su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo, Iddo su hijo, Sera su hijo, Seatrai su hijo. Los hijos de Coat: Aminadab,
Saúl su hijo. Los hijos del Cana, Amasai y Ahimot. El Cana su hijo, Rofaí su hijo, Naat su hijo, Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. Los hijos de Samuel, el primogénito Basni y Abías. Los hijos de Merari, Mali, Limni su hijo, Simei su hijo, Usa su hijo, Simea su hijo, Agía su hijo, Azaría su hijo. Pasamos al 31 que dice cantores del templo nombrados por David. Muy bien. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues son los hijos. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Juan, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Cana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Stub, hijo de Cana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Cana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Core, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Y su hermano Asaí, el cual estaba Un momento, a su mano derecha. un momento, madre, que aquí hay un dato interesantísimo. El dato que está en el versículo 33, interesantísimo. Micrófono, Marle. Ojo, estos pues son sus hijos. Los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Y Samuel, hijo de Elcana. Este es el del primer libro de Samuel. O sea que Samuel tuvo un hijo llamado ¿cómo? Joel. Y el nieto llamado Emán, llegó a ser el cantor, ¿sí? Que David colocó. Interesante. Vamos a utilizar eso lo vamos a colocar, ya les voy a decir el texto. Déjenme buscarlo primero. Déjenme buscar. Primero de Crónicas 25. En Primero de Crónicas 25, capítulo 1, capítulo 25, versículo 1. No. Ahí no lo anoten. Anótenlo en Primero de Samuel. Eso es algo que tiene que ver con Primero de Samuel. Llévense a Primero de Samuel, capítulo 1. Ahí en el título de Primero de Samuel, escriba, ¿sí? Primero de Crónicas 6, versículo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me perdió. Cantores, servían el tabernáculo, los hijos de Coá. Ahí está. Primero de Crónicas, ¿sí? 33 y 34. Sí, 6, 33 y 34. Interesantísimo. Créame lo que hasta ahora me doy cuenta de eso, después de 40 años de estar leyendo Biblia. Interesante lo que es estudiar la Biblia disciplinadamente, hermanos. Mire, todas las cosas que hemos anotado hoy nos ayudan para tener una Biblia muy afilada. Un nieto
de Samuel es el que David coloca como principal cantor en el templo. Qué bonito, porque hasta hoy todos nosotros sabíamos que los hijos de Samuel se torcieron y que por eso en el capítulo 8, el primer libro de Samuel, el pueblo pidió un rey porque los hijos de Samuel no servían. Pero aún así se levantó un nieto de Samuel que llegó a ser el cantor del templo. Hermoso eso, ¿no les parece a ustedes? Bueno, siga mi hermana, ¿dónde vamos, por favor? ¿Qué versículo vamos? ¿Qué cita? 36, creo que es 37. No, 34. Vuelva a leer del 33, por favor. Estos pues con sus hijos ayudaban. Pero punto. De los hijos de Coat, el cantor Emá, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Sub, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Tabat, hijo de Asir, hijo de Ebiasap, hijo de Coré, hijo de Isaac, hijo de Croat, hijo de Leví, hijo de Israel, Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Basías, hijo de Matías, hijo de Etni, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Tan, hijo de Sima, hijo de Sinai, hijo de Jaab, hijo de Gersón, hijo de Leví. Una pregunta, Marle. ¿Por qué dices Gersón y no Gersón? Pero cuando la G con la S leye. Espere que mi madre quiere decir algo. Marle, un momento que mi madre quiere decir algo. A ver, déjeme mirar. Gersón tiene tilde en la. Sí. ¿Qué significa Gersón? Albertico dice que en inglés. Bueno, yo les podría pedir la cámara prendida, por favor, si son tan amables todos ustedes. Mi querido, no es J, es G. No es una J, es una G. ¿Dónde anda Albertico? Lisset, prende la cámara. Marelvis, prende la cámara. Luz Dari. Alejandro, ¿por qué no prende la cámara? Cuéntame. Ramoncho, ¿qué pasó? Que no te veo juicioso como siempre, sentado con la cámara prendida. ¿No hay ninguno por ahí? A nadie le veo la cara. Bueno, es Gersón. Ok, es Gersón, hermano. ¿Oíste? Eso se lo he escuchado a más de uno, Gerson. Porque hay un nombre hoy, Gerson, ¿no? Dale, hermana Marle. 44. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari. Esto es Edán, hijo de Cuisi, hijo de Abi, hijo de Maluk, hijo de... Estoy trabando. Espérate, sí, porque dijiste Quisi y no es Quisi. ¿Cómo se escribe Q? U, y Cuisi. No, Quisi.
o quisi. Madre, no es cuivo, sino cubo. Cuivo, no. Cubo. ¿Cómo se escribe cubo? Ahí dice que No, espere. La palabra cubo no existe. no es que hubo, sino que uno dice que hubo. Ah, qué locura esta. No, aquí dice quisi, ¿cierto? La uno suena. Ah, es queso, no cueso. Hermana, véndame una libra de cueso. No, es queso. ¿Y de dónde yo saqué el no? Él no quiso. Quiso. Ah, quiso. No, ¿qué hizo? Ya, y no le digo que yo me enredé. No es quiso. ¿Listo, mi hermana Marle? Ahí vamos aprendiendo. Dice que Q. Ay, Señor Jesús. ¿Qué dice Marle? Sigue, por favor. Leo otra del 44. Hágale con confianza. Pero a la mano izquierda estaban sus hermanos, los hijos de Merari, esto es Tetán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluk, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Ilcias, hijo de Otra corrección, Marle. Hemos leído la misma palabra 3 veces. Ilcías, no Ilcias. Hay una tilde en la última I. ¿Ves la tilde? Marle, ¿En qué versículo está hablando? ahí en el 45. Al final. No, Ilcias no. Tiene el acento, la tilde en la última I. Hermano David, disculpe, entre tarde, ¿cuál es la cita que están leyendo? Primero de Crónicas, capítulo 6, vamos en el versículo 45. Marle, Ilcías. No, yo digo no, tiene una tilde, mi amor, en la última. Toda la vida le había preguntado Ilcías y Yolanda me dice, pero es Ilcías. Bueno, vamos a decirle que es Ilcías. No, Marle, no es porque yo quiera. Tiene una tilde en la última I, el acento va en la tilde. Ilcías. Exacto. No es, no es mi capricho, Marle. Dale. Asabías, hijo de Amasías, hijo de Ilcías. Eso. 46. Hijo de Ansí, hijo de Bani, hijo de Marle. Tampoco es Amsi, no tiene tilde en la I. Como termina en vocal y no tiene tilde, pasa a ser una palabra grave. El acento grave de Amsi, eso. hijo de Bani, hijo de Semer. Pare. Quita el micrófono, please. Anoten ahí. Reglas de tildes y acentos. Escriban ahí. Agudas, graves, esdrújulas. ¿Sí? Palabras agudas llevan el acento en la última sílaba. Palabras graves llevan el acento en la penúltima sílaba. Palabras esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Regla para tildes, esos son acentos, ¿no? Ahora la regla para tilde. Si la palabra termina en NS o vocal,
NSO vocal y el golpe, el acento lo lleva en la última sílaba, por llevar NSO vocal y el acento en la última sílaba, obligatorio tiene tilde. Canción, tilde en la E. ¿Sí? ¿Cómo? Yo dije en la. Ya tengo hambre, dígame qué me pasa. No, es que mi mente empezó a buscar otra que terminara en E y no la encontré. Entonces dije, canción, tilde en la O. Sí, señor. ¿Sí me hice entender? Como el acento, el golpe está en la O y termina en N, S o vocal, terminó en N, obligatorio me toca ponerle tilde. Ahora, cuando yo veo que el acento termina en la penúltima sílaba, se vuelve grave. Ahora, por ejemplo, la palabra grave tiene el acento en la penúltima sílaba, pero termina en ¿qué? En vocal. Como me termina en vocal, no lleva tilde. Palabras que lleven el acento en la penúltima sílaba, que terminan en NS o vocal, no llevan. ¿Ok? Por ejemplo, aquí leímos, la hermana leyó AMSI, y no es AMSI, es AMSI. ¿Por qué? Porque no termina en vocal y lleva tilde. No, no tiene tilde. Entonces, el acento, ¿dónde lo pongo? En el grave. ¿Me hice entender? Todos, por favor. ¿Me hice entender o no? Ahora, si la palabra lleva el acento en la antepenúltima sílaba, se llama esdrújula. Y todas las esdrújulas es la antepenúltima sílaba. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde obligatorio. ¿Estamos claros hasta ahí? Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. ¿Yo qué miro? Yo miro si termina en S o vocal, en NS o vocal. Si termina en NS vocal y no tiene tilde, el acento se lo pongo en la penúltima, obligado, porque terminó en NS vocal y no tiene tilde. Pero si termina en N o S vocal, sí. Perdón. Pero si no termina en N o S vocal, o digámoslo así, termina en una Z, termina en una R, ¿sí? Y el acento está en la penúltima sílaba, obligatorio, lleva tilde, obligatorio. Por ejemplo, una palabra con tilde, a ver, alguien que me dé un ejemplo, no encuentro aquí a dónde. Una palabra grave con tilde, ayúdame a buscarla. ¿Cómo? Árbol, eso, árbol. ¿Árbol en qué termina? En L. ¿Y el acento dónde está? En la penúltima. Obligatorio. Lleva tilde. Si no llevara tilde, sería árbol. El acento me tocaría colocárselo en la última, por no llevar tilde. Listo. Eso es, ¿cómo? Cárcel también. La palabra cárcel termina en L y el acento está en la penúltima. Me toca obligado colocarle tilde. ¿Listo? Bueno, sigamos. Mi hermana Marle, sigamos por favor. ¿Qué más dice? Vamos en el versículo 40. ¿Qué? Dale. Eso, mire. Perdón que lo vuelva a interrumpir. Mire, ahí está. AMSI termina en vocal, pero no tiene tilde. ¿Dónde le pongo el acento?
Se la pongo en la penúltima. Por ejemplo, Bani no tiene tilde y terminó en vocal. Entonces miro enseguida. No tiene tilde, terminó en vocal. Obligatorio el acento en la penúltima. Ahora Semer. Si es aguda, tiene el acento en la última. Pero como termina en R, un momento, porque el micrófono de Marley suena sobre todo cuando hablamos. Suena, hablamos y suena. O sea que es cuando hablamos. O semer es una palabra que, Marley, semer es una palabra aguda, grave o esdrújula. Espérate, Alberto. ¿Qué es? Edelmira, Alejandro, Ramoncho, Carlos, Parelvis, Ludari, Lisset. Semer es una palabra aguda, grave o esdrújula. ¿Cómo? Ya va. ¿Qué dijo Lisset? No, no puede ser esdrújula porque solo tiene 2 sílabas. Para ser esdrújula tiene que tener 3, mínimo 3. Ahora, y el acento obligatorio en la antepenúltima sílaba. Termina en R. Como termina en R, ¿usted le ve alguna tilde? No. Entonces el acento, ¿dónde se lo tengo que poner obligatorio? ¿Ah? En la última. Eso, en la última sílaba. Sí, no puedo colocarse eso. Si fuera una palabra grave, semer, me tocaría obligatorio ponerle la tilde en la primera. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, mirando siempre eso, ojo, lleva tilde, no lleva tilde, en qué letra termina, le pongo el acento. ¿Listo? Siga, por favor. Manamá. 47. Hijo de Mai, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Pasamos al 49, dice, descendientes de Aarón. Mas Aarón y sus hijos ofrecían sacrificios sobre el altar del holocausto y sobre el altar del perfume, quemaban incienso, ministraban en toda la obra del lugar santísimo y hacían las expiaciones por Israel conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había mandado. ¿Qué pasó? ¿Se le cayó qué? Perdón, qué pena. Tranquila, tranquila, vaya ya, tranquila, ya quita el micrófono. Vaya, arregle la situación. ¿Quién está que pueda leer? Fue en el otro cuarto que se cayó un abanico. Ay, sí, hay que comprar uno nuevo. Esos espíritus chocarreros. Qué pecado. Dale. Ya voy por el 50. Los hijos de Aarón son estos. Eleazar su hijo, Figne su hijo, Abisaú su hijo. Abisúa. Abisúa su hijo. Buki su hijo, Uzi su hijo, Seraías su hijo. Merayot su hijo, Amarías su hijo, Aitón su hijo, Sadoc su hijo, Aimás su hijo. Aimá. Siga. En el 54, las ciudades de los levitas. Estas son sus habitaciones conforme a sus domicilios y sus términos. Las de los hijos de Aarón por la familia de los coatitas, porque a ellos les tocó en suerte.
Le dieron pues Hebrón en tierra de Judá y sus ejidos alrededor de ella, pero el territorio de la ciudad y sus aldeas se dieron a Caleb, hijo de Jefone. De Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio, esto es Hebrón. Además, Dimna con sus ejidos, Jatir, Estemoa con sus ejidos. Un momento, ¿Qué es ejido? Todo como un aldeas, momento. No. Ejidos, no ejidos. Si fuera ejido, sería una palabra esdrújula por tener el acento en la antepenúltima sílaba. Ejidos. Pero lleva tilde, no. Como no lleva tilde, ¿qué me obliga el texto? Micrófono, Marley, espérate. Estemoa con sus ejidos. Espérate, Marley, párate. Me tocó quitar el micrófono porque cada vez que hablo suena. A ver, los ejidos son, ¿cómo decirlo? El terreno circundante a donde tú vives. Eso es un ejido. Por ejemplo, está diciendo, denle esta tierra, pero también tiene derecho a lo que le rodea. Como Ciénaga, Pueblo y Pesajera. No, vale. Sí, Zona bananera. no, no. Eso. A ver, Colombia tiene su territorio marítimo, pero hay más allá un territorio que no le pertenece a nadie. ¿Sí? Vamos a buscar un momentico el significado aquí. Ejido. A ver, son aquellos terrenos urbanos que hacen parte del patrimonio de una entidad territorial que se caracterizan por ser imprescriptibles y pueden enajenarse y explotarse a favor del mismo entre municipal o de la comunidad. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de los levitas. Los levitas no tienen tribu. Usted no encuentra en el mapa una tribu. Los levitas viven dentro de sus hermanos. Entonces, por ejemplo, aquí en el versículo 55 dice, les dieron Hebrón, ¿sí? En tierra de Judá. Listo. Hebrón es de ustedes. El problema es que Hebrón y cierta parte de alrededor también les pertenece. No es que ahora, mire, usted de aquí no se puede pasar. No, le regalan un pedacito más. Eso es un ejido. ¿Estamos claros? Por ejemplo, usted tiene su casa, ¿no? Pero hay un andén. ¿De quién es el andén? ¿Suyo o del peatón? ¿Qué me dice? Mío que lo puede usar el peatón. No. Alberto, que usted lo pueda utilizar, que usted pueda sacar una silla, pero usted no puede construir en el andén. Sí, pero no es tuyo. Ahora, llega una persona y parquea el carro de adelante de tu casa. ¿Puede hacerlo o no? Sí. Sí, pero no. No perjudique qué. Que usted tenga un garaje con un carro y alguien de parque, no puede. Eso es un ejido. O sea, son cositas que tienen comunes y tienes que saber cómo manejar. Eso es un ejido.
no es del municipio, pero tú puedes usufructuarlo hasta cierto punto. Ahora, si tú tu casa, por ejemplo, tú haces tu casa y hay una escalera que sobresale para el segundo piso, por ejemplo, viene el municipio y te vuela la escalera, porque usted no puede construir ahí. Pero eso es una parte común, dígame. Ajá. Bueno, ahora, eso es un ejido, que tú tienes tu garaje y alguien te venga a colocar un carro enfrente del garaje, está obstruyendo la salida, no puede, es ilegal. Pero esto sucedió en un colegio de una persona que conozco. La dueña del colegio colocaba afuera del colegio unos postes en cemento para que nadie le cogiera el terreno y poder ella y sus profesores que tenían carro parquear. ¿Eso es legal o ilegal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Debe ser ilegal, ¿no? Es ilegal porque ahí puede parquear cualquiera, pero no, ella es que en mi colegio y el palito que le da sombra y tal, y yo quiero. Y yo le decía, hey, no puedes hacer eso y no te puedes poner bravo. Hay gente que se pone brava porque usted parquea enfrente de la casa de esa persona y no tiene garaje. Y le dicen a uno, hey, quíteme ese carro de ahí. Claro, uno lo quita porque usted sabe que un rayón, le parten un vidrio, lo que sea, usted lo quita, pero es ilegal. Eso es un ejido, terrenos comunes que se le dieron a esas tribus, pues para que puedan sembrar, pues que puedan tener un ganado o algo así. Pero la palabra ejido tiene tres sílabas, tres sílabas. Ejido. ¿Esa palabra lleva tilde, sí o no? No lleva tilde. Si yo digo ejido, ejido, el acento lo estoy colocando en la E, o sea, en la antepenúltima sílaba. ¿Qué dice la regla? Obligatorio, es obligatorio si le pongo el acento en la antepenúltima sílaba, debe llevar tilde. No lleva tilde. Ahora, ejido termina en NS vocal. Sí. ¿Dónde está el acento? Aquí. Como termina en NS vocal y el acento está aquí, no le pongo tilde. Me tocaría ponerle tilde obligatorio si el acento termina aquí, en la última sílaba. Ejidó. Si llevara tilde en la O, diría ejidó. Pero como no lleva tilde, termina en NS vocal, obligatorio le pongo el acento en la mitad. Ejido. ¿Estamos listos hasta ahí? Vamos aprendiendo, poquito a poquito, vamos comprendiendo esos significados. Ahora, aquí hay algo que quiero que subrayen y vean en el versículo 57. De Judá dieron a los hijos de Aarón la ciudad de refugio. Subrayen esa ciudad de refugio. ¿Sí? Y mañana vamos a hablar de las ciudades de refugio que nos acabó la clase por el día de hoy. ¿Qué son las ciudades de refugio? Que son 6 ciudades especiales que se dieron para que cualquier persona que cometiese un delito involuntario pudiese correr allá y que no lo matase el vengador de la persona que mató involuntariamente. Pero eso lo hablamos mañana. ¿Les parece? Bueno, mis amados hermanos, vamos a irnos a trabajar, vamos a hacer cosas. Oremos para ver cómo es el paro del día de hoy. Bueno, Dios les bendiga a los que están en Facebook, que les vaya muy bien.